Saludos a los participantes y las participantes del curso para el fortalecimiento de capacidades para funcionarios en la gestión integrada de recursos hídricos transfronterizos en el sistema Titicaca Desaguadero Popó Salar de Coipasa. Continuando con el módulo 1 del curso, tendremos la sesión referida a la unidad temática 2, referida a principios, dimensiones y ejes de la gestión integrada de los recursos hídricos. Como ustedes recordarán, en la anterior sesión se abordó conceptos básicos para entender la gestión integrada de recursos hídricos. En la sesión del día de hoy vamos a profundizar y precisar justamente el concepto mismo de gestión integral de recursos hídricos, GIR, ¿no? Para iniciar es importante abordar el concepto de la gestión de los recursos naturales, ¿no? La gestión de los recursos naturales es la toma de decisiones, la aplicación de estrategias y métodos y técnicas para regular, administrar y dirigir hacia un objetivo determinado la utilización de los recursos naturales y la evaluación de dicho proceso. El concepto de gestión de recursos naturales surgió con el término de sostenibilidad, sustentabilidad, que es un término que fue establecido en el documento Nuestro Futuro Común, elaborado por la entonces comisionada de la Organización de Naciones Unidas, y que define a la sustentabilidad como una estrategia de uso de los recursos naturales que garantice la satisfacción de las generaciones presentes sin afectar las necesidades de las generaciones futuras en forma equitativa, ¿no? Ese constituye el concepto de sustentabilidad. En ese sentido, el desarrollo sustentable desde una mirada sistémica de lo social, lo político, lo económico y lo ambiental, solo será posible a través de la gestión integral de los recursos naturales para la generación de estrategias que permitan mitigar los impactos del cambio climático y de otros impactos generados por las actividades antrópicas. Lo anterior exige el reconocimiento del territorio donde cada contexto requiere de un manejo específico. Por lo tanto, no es acertado adoptar estrategias de forma idéntica en territorios distintos, pues las particularidades de cada lugar generan interacciones de orden biofísico, social y económico diferentes en cada región, que muchas veces tienen impactos negativos sobre el ambiente y por ende en la calidad de vida de las comunidades. La gestión eficiente de los recursos naturales exige conocer las características específicas de cada zona donde se lleva a cabo el proceso de desarrollo, ¿no? Cuando nos referimos a la historia, el concepto y principios de la gestión integrada de recursos hídricos, tenemos que entender un poco la evolución de la problemática de la gestión de las cuencas en los últimos años, y esta evolución justamente responde a unas primeras respuestas planteadas por los organismos, por las instituciones, por los estados, referido a esta gestión del agua y en particular del territorio, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de gestión de cuencas, se desarrollaron inicialmente dos enfoques, ¿no? Por un lado, un enfoque conservacionista, que se desarrolló entre los años 1950 a 1970 y se caracterizó por priorizar la conservación de los recursos naturales, los paisajes y las especies que lo habitan. Este enfoque tenía un fuerte énfasis en la preservación de lo natural, pero por otro lado contraponía que al considerar a las sociedades vistas como agentes nocivos, ¿no? Entonces esta contraposición entre conservación y
tipificar de alguna manera cualquier tipo de aprovechamiento como algo nocivo a esa preservación, obviamente era una posición muy excluyente de alguna manera a las necesidades y particularidades existentes en cuanto a la necesidad misma de la sociedad de aprovechar los recursos naturales, ¿no? Este enfoque conservacionista, por lo tanto, terminó siendo insuficiente para abordar la gestión de las cuencas y en particular la gestión del agua, ¿no? Otro enfoque desarrollado a la par es justamente el enfoque sectorial de la gestión de cuencas. En este caso, este enfoque se centra principalmente en el uso, en el desarrollo de capacidades de aprovechamiento de los recursos, en este caso del recurso hídrico, y por lo tanto este enfoque sectorial da mucho énfasis a por ejemplo, la construcción de infraestructura y obras hidráulicas mayores, represas, canales, cualquier elemento de infraestructura que permita un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico, ¿no? Entonces ahí se centra mucho este enfoque sectorial, principalmente en el uso y el aprovechamiento del recurso hídrico, y deja de lado o genera un escaso espacio de diálogo y genera débil coordinación entre los diferentes sectores, ¿no? Entonces esto fomenta de alguna manera la desarticulación de las intervenciones en la cuenca, ¿no? Y justamente a partir de los conflictos que generan a través de esa desarticulación es que se empieza a generar una corriente que enfatiza justamente un enfoque que reconoce la multidimensionalidad del agua, ¿no? Es decir, reconoce su dimensión económica, social, cultural y política, y son elementos que proponen, digamos, un nuevo paradigma que da surgimiento justamente a este concepto de gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Esta corriente surge en la década de 1990 y propone el desarrollo tanto de infraestructuras naturales y blandas relacionadas con la gobernanza y gobernabilidad del agua, y siendo el punto de partida de la... ¿Cuál fue la evolución del concepto de gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Es decir, la gestión integrada de recursos hídricos, la GIR, toma fuerza desde su reconocimiento como un enfoque en la gestión de recursos hídricos durante la Conferencia Internacional sobre el Agua y Ambiente realizada en Dublín en 1992. La Declaración de Dublín señala expresamente que la escasez y el uso abusivo del agua dulce plantea una creciente y seria amenaza para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, la salud y bienestar humano, la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y los ecosistemas de que dependen se hallan todos en peligro, a no ser que la gestión de los recursos hídricos y el manejo de los suelos se efectúen en el presente decenio y aún más adelante, en forma más eficaz que hasta ahora, ¿no? Es el planteamiento de lo referido a la gestión de los recursos hídricos en esta conferencia internacional. A partir de este evento se va planteando y desarrollando justamente la definición de este concepto de gestión integrada de recursos hídricos, y se puede notar a medida que el transcurrir del tiempo justamente la evolución de este concepto, ¿no? Por ejemplo, nos referimos a que la GIRE es un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados, de forma que se maximice el bienestar económico y social resultante equitativamente y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales, ¿no? Este es un concepto del Comité Técnico de Asesoramiento de la GWP, planteado en el 2000. La GIR es un proceso que promueve manejo
y desarrollo del aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a esta, orientado al desarrollo sostenible sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas, ¿no? Ese es, por ejemplo, el concepto de GIR recogido en ya normativas y legislación en nuestros países, ¿no? La GIR es un medio para lograr el equilibrio entre la eficiencia de los recursos hídricos en la cobertura de las necesidades, la equidad en su asignación y la sostenibilidad ambiental a partir de su protección, así como de los ecosistemas asociados, ¿no? Entonces va evolucionando desde centrarse solamente en el uso del agua, integrando y vinculando la sostenibilidad en el tiempo y también incorporando justamente también esta perspectiva de protección de los ecosistemas asociados al tema hídrico, ¿no? Finalmente, este concepto de gestión integrada de recursos hídricos se plantea como la gestión coordinada, planificada y calculada de las intervenciones de los diferentes actores sobre los recursos hídricos, de tal manera que todos obtengan más beneficios acumulados a corto plazo y largo plazo, tanto en lo social, ambiental, como en lo económico, ¿no? Entonces, a partir de estas propuestas de concepto de lo que es la GIR, en el contexto internacional se observa que el foco principal está en esencia en la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. Hay un reconocimiento a que es necesario establecer una unidad de gestión y la más adecuada es la cuenca hidrográfica. Se centra el foco en maximizar los beneficios. Se menciona explícitamente el tema económico, en lograr la equidad en los resultados y en la sostenibilidad de los ecosistemas. Pero también se observa que estos conceptos de GIR se enfocan en la gestión del uso de los recursos y básicamente en la oferta de los recursos hídricos, pero también ya en los últimos tiempos se incorpora en el concepto un acercamiento al concepto que propone enfocarse en la gestión de la demanda y de las intervenciones sobre los recursos hídricos de los diversos actores presentes en el sistema hídrico, y por tanto resalta mucho más la importancia de la gobernanza en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, terminan siendo importantes justamente en la evolución del concepto, el reconocimiento de la equidad en los resultados y sostenibilidad de los ecosistemas, el reconocimiento de la unidad de gestión, la cuenca hidrográfica, enfocándose mucho en lo que es la demanda y la oferta de los recursos hídricos, y obviamente en la forma como se puede gestionar los recursos hídricos y la importancia que tiene la gobernanza para ello, ¿no? ¿Cuáles son los principios y ejes de la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? En base a justamente el encuentro de Dublín, se establecen algunos principios. La GIR fomenta un proceso de cambio que busca transformar los sistemas insostenibles de desarrollo y de gestión de los recursos hídricos. Tiene un enfoque intersectorial diseñado para reemplazar el enfoque convencional, tradicional y fragmentado de la gestión del agua, ¿no? Por lo tanto, la gestión integrada de recursos hídricos no tiene que verse como un fin, sino como un medio para lograr el desarrollo sostenible de las cuencas, generando bienestar económico, social, ambiental,
de una manera eficiente y equitativa. Para implementar un proceso de GIR se requiere, por un lado, desarrollar un enfoque de gestión del agua que reconozca sus diversos usos, valores y dimensiones, ¿no? Desarrollar mecanismos participativos para que los usuarios del agua sean parte de la planificación y gestión de los recursos hídricos, garantizando la participación activa de las poblaciones vulnerables. Se requiere desarrollar políticas que consideren las dimensiones del agua y las implicancias de los recursos hídricos en el desarrollo nacional, y en el caso de cuencas transfronterizas, en el desarrollo binacional, trinacional, ¿no? Se debe fomentar decisiones sobre los recursos hídricos en las cuencas alineadas con objetivos y marcos nacionales y compromisos también internacionales asumidos. La planificación del uso de los recursos hídricos debe incorporarse o ser transversal a los objetivos de desarrollo social, económico y ambiental de cada país. Son elementos fundamentales para poder implementar un proceso de gestión integrada de recursos hídricos. En este marco, y tomando como referencia los principios de la Declaración de Dublín, se consideran 4 principios fundamentales en el enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? El primer principio: el agua dulce es un recurso finito, vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Reconoce este principio la importancia del aprovechamiento sostenible, pero también la conservación y protección de las fuentes de agua. Segundo principio, establece que el aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un enfoque basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las políticas hídricas a todos los niveles. Por lo tanto, reconoce la importancia de la gobernanza y la participación de los actores, la participación activa y coordinada de todos los actores de la cuenca. El tercer principio establece que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, gestión y la protección del agua. Por lo tanto, reconoce la importancia del enfoque de género y la reducción de brechas. El cuarto principio establece que el agua es un bien público con valor económico y social en todos sus diversos usos, y reconoce, por tanto, la importancia de las dimensiones del agua y de la equidad en su aprovechamiento y en la distribución de estos recursos, ¿no? ¿Cuáles son los ejes fundamentales de la gestión integrada de recursos hídricos? Considerando que la gestión integrada de recursos hídricos se basa en diversas dimensiones y valores del agua, y que esta es parte fundamental de los ecosistemas y de los servicios que estos nos brindan, y que obviamente cuya utilización depende de, entre otros factores, de la cantidad, la calidad y oportunidad del recurso para su aprovechamiento, se pueden considerar tres ejes fundamentales de la gestión integrada de recursos hídricos. La eficiencia en el uso del agua. El agua debe usarse con la máxima eficiencia posible, considerando el incremento de la escasez de agua, su fragilidad y vulnerabilidad y la creciente demanda. La equidad, el derecho básico de todas las personas a acceder a un suministro de agua con cantidad y calidad suficientes, debe ser universalmente reconocido. Y el eje de ecología y sostenibilidad. El uso actual del agua debe ser manejado de manera tal que no se deterioren los sistemas de sostenimiento de la vida. Así podrá asegurarse que futuras generaciones puedan acceder al uso de este recurso, ¿no? Estos 3 ejes son fundamentales a la hora de abordar la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? La eficiencia en el uso del agua, la equidad, la ecología y sostenibilidad. Como decíamos, se reconoce, y eso es importante, en el caso de la gestión integrada de recursos hídricos, se reconoce a la cuenca hidrográfica como unidad de planificación, administración
y gestión territorial. En este sentido, la cuenca hidrográfica, concebida como un sistema, está conformada por las interrelaciones dinámicas en el tiempo y en el espacio de diferentes subsistemas. Es así que, por ejemplo, en el ámbito social, debemos considerar la demografía, la organización, la participación, la calidad de vida, los servicios públicos e infraestructura, los conflictos, las amenazas antrópicas y la vulnerabilidad. Todo esto en esta dimensión social, ¿no? En lo económico debe considerarse los ingresos, la rentabilidad, las inversiones, los mercados, la vulnerabilidad económica. En lo político, las políticas, la gobernabilidad, la toma de decisiones, las estructuras político-administrativas. En lo institucional, lo local, lo gubernamental, la presencia, la función y la coordinación. En lo cultural, en las costumbres, las tradiciones, las creencias, los valores. En lo legal, la tenencia de tierra, las normas, reglamentos, leyes, ordenanzas. En lo tecnológico, los tipos y niveles de tecnología, la competitividad. En lo productivo, el uso de tierra, las actividades productivas en general, sistemas, accesos a mercados, distribución de la tierra. Lo físico, es decir, el suelo, el clima, la geomorfología, la calidad, la cantidad, la disponibilidad de los recursos naturales, las amenazas naturales, la vulnerabilidad. Y lo biológico, ¿no? Que son la vida, los seres vivos, los seres humanos, las plantas, los animales, ¿no? Todos estos elementos son diferentes subsistemas que conforman justamente en un espacio territorial común este sistema complejo que, como lo conocíamos en la anterior unidad temática, a la cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces, la visión de la cuenca como un sistema supone el reconocimiento de los siguientes elementos, ¿no? Por un lado, la interacción entre la parte alta y media y baja de la cuenca, en algunos casos donde se da con la zona marino-costera, ¿no? Cuando corresponde. El análisis integral de las causas, efectos y posibles soluciones de los problemas, la identificación y uso racional de las potencialidades de la cuenca y el papel del agua como recurso integrador en la cuenca, ¿no? La cuenca hidrográfica es también conceptualmente un sistema por las siguientes razones, ¿no? Está constituida por partes que se relacionan entre sí, permiten un funcionamiento, tiene un límite definido, que es la divisoria de aguas y su entorno, tiene entradas y salidas, justamente lo que veíamos cuando revisamos el concepto de ciclo hidrológico. Ocurren interacciones en el espacio, por ejemplo, entre la parte alta, media y baja de la cuenca, y ocurren también interacciones en el tiempo entre sus diversos componentes, ¿no? Estas son las razones justamente por las cuales entendemos a la cuenca como un sistema. Un elemento inherente al entendimiento de la gestión integrada de recursos hídricos es justamente el enfoque ecosistémico y socioambiental, ¿no? La planificación y el manejo y la gestión de la cuenca está basado justamente en enfoques ecosistémico y socioambiental para desarrollar justamente procesos de largo plazo en busca de la sostenibilidad y la sustentabilidad de los recursos naturales. En estos enfoques, la cuenca hidrográfica es la unidad básica de planificación, manejo y gestión, y la unidad de producción para la implementación de las acciones. Asimismo, el agua es considerada como el recurso estratégico e integrador, ¿no? En este sentido, en el contexto, por ejemplo, del sistema TDPS, estos enfoques están dirigidos a contribuir a la reducción de la vulnerabilidad socioambiental, en el caso específico del sistema, enfatizado en la sequía, las inundaciones, los deslizamientos y la contaminación del agua, ¿no? El enfoque ecosistémico es una estrategia para el ordenamiento
integrado de la tierra, de las extensiones de agua y de los recursos vivos por los que se promueve la conservación y utilización sostenible de una manera equitativa, ¿no? El enfoque socioambiental implica que las personas y familias y sus organizaciones constituyen el objetivo central de la planificación, manejo y gestión de las cuencas, porque en sus decisiones y gestiones depende el uso, manejo, conservación y protección de los recursos naturales y del ambiente. A través de este enfoque socioambiental se busca el cambio de actitudes y fortalecimiento de las capacidades para la toma de decisiones a nivel social, manteniendo una articulación adecuada entre los gobiernos locales, las instituciones nacionales y las organizaciones responsables del manejo de las cuencas, ¿no? Estos enfoques se articulan en el ordenamiento territorial como un mecanismo para viabilizar la aplicación de las políticas, acciones requeridas para la planificación de los recursos naturales, de acuerdo a la capacidad de uso de las tierras y las necesidades presentes y futuras de las poblaciones. Los servicios que brinda la cuenca hidrográfica usualmente son ignorados por las sociedades que la habitan. En tal sentido, estos servicios enfrentan importantes amenazas, como la sobreexplotación de los recursos, el agua y la tierra principalmente, la construcción de infraestructuras en grandes dimensiones que alteren el funcionamiento natural, la contaminación generada por las actividades antrópicas y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante hacer un reconocimiento de justamente los principales servicios relacionados con el agua que proveen los ecosistemas en una cuenca típica, ¿no? Y entre esos podemos mencionar, por ejemplo, proporcionar servicios centrados en proteger o proveer directamente productos alimenticios y no alimenticios provenientes de los caudales hídricos. Entre estos servicios tenemos justamente el abastecimiento de agua dulce, la producción de cosechas y frutas, la producción ganadera, la producción de peces, el suministro de madera y materiales de construcción, las medicinas, la energía hidroeléctrica, en lo que se denomina los servicios de regulación, que son servicios relacionados con la regulación de caudales y con la reducción de riesgos que tienen que ver con los caudales hídricos. Ahí tenemos justamente la regulación de los caudales hídricos, el control de derrames de amortiguación, infiltración de agua en los suelos, recarga de agua subterránea, el mantenimiento de caudales básicos, la mitigación de riesgos naturales, es principalmente referido a la prevención de inundaciones, la reducción de caudales pico, la reducción de deslizamientos de tierra, la protección de suelos y control de la erosión y de la sedimentación, los servicios de apoyo, en la cuenca, que son justamente los servicios que se proveen para apoyar a hábitats y al funcionamiento de los ecosistemas. Hablamos de hábitats, por ejemplo, de vida silvestre, los regímenes de caudales necesarios para mantener el hábitat y los usos río abajo. Finalmente, los servicios culturales y de recreo son servicios relacionados con recreo e inspiración humana, como el recreo acuático, la estética del paisaje, el patrimonio cultural e identidad, la inspiración artística y espiritual, ¿no? Como vemos, existen diferentes servicios ecosistémicos relacionados con el agua que nos provee una cuenca hidrográfica, ¿no? Bajo la característica de ser un sistema complejo e integral, la cuenca se constituye como una unidad de planificación, manejo y gestión, con todas las implicaciones que ello conlleva. En efecto, la cuenca como una unidad hidrográfica constituye un ámbito primero biofísico, ¿no? Pero también un ámbito socioeconómico. La cuenca como unidad, tanto en el ámbito físico como en el ámbito socioeconómico, permite caracterizar, diagnosticar, planificar y evaluar el uso de los recursos naturales, el análisis ambiental y el impacto global de las prácticas
las prácticas de manejo, ¿no? La integración de estos elementos resulta importante para comprender la dimensión de la unidad, de esta unidad de planificación, manejo y gestión, ¿no? La integración de todas las unidades bien manejadas permitirá lograr el manejo integral de la cuenca, reduciendo su vulnerabilidad, ¿no? Ya en el encuentro de Dublín se señala que en cuanto a la solución de conflictos derivados del agua, la entidad geográfica más apropiada para la planificación y gestión de los recursos hídricos es la cuenca fluvial, incluyendo aguas tanto superficiales como subterráneas. En ese sentido, se establece que, dado que lo que determinan los caudales de agua, la dimensión de los caudales de agua es la cuenca, esta se constituye en un área adecuada para organizar la planificación y la gestión de los recursos hídricos. En ese sentido, la cuenca es reconocida como la unidad territorial más adecuada para la gestión integrada de los recursos hídricos. Esto se enfatiza a través de diferentes recomendaciones que se han ido dando en el ámbito de los encuentros internacionales, partiendo de incluso conferencias desarrolladas sobre el tema del agua en la década de los 70, la conferencia de Dublín que hemos mencionado de 1992, la misma conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo desarrollado en Río en 1992, y el plan de aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002, ¿no? Entonces, este reconocimiento y establecimiento de la cuenca hidrográfica como una unidad más adecuada para la gestión integrada de recursos hídricos ya es un elemento consolidado en todo el ámbito internacional, ¿no? El concepto de manejo integral de cuencas integra el concepto de manejo integrado de los recursos naturales y el medio ambiente de una cuenca. El manejo integrado de cuencas es el conjunto de acciones conducentes al uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca. La gestión integrada de los recursos hídricos presupone la consideración del conjunto de elementos naturales y artificiales que interfieren en el ciclo natural del agua a nivel de las cuencas hidrográficas. Dentro de este ciclo interactúan a diferentes escalas temporales y espaciales los sistemas, es decir, el clima, la geología, la topografía, los suelos, la vegetación, la ocupación territorial, el uso de los recursos y las modificaciones mismas que pueden existir en los sistemas de drenaje natural. Y en estas complejas interacciones juega un rol particular los componentes suelo y la cobertura vegetal, especialmente en las cabeceras de las cuencas, donde suelen caer las mayores precipitaciones, y en las laderas de alta pendiente, donde se concentran los flujos superficiales. Es en estas cuencas degradadas que estos elementos pierden su capacidad de regulación hidrológica, resultando en un conjunto de problemas que ponen en riesgo las condiciones para la vida humana y natural, elementos agravados aún más por los fenómenos de cambio climático de los últimos tiempos, ¿no? Las medidas de manejo integral de cuencas pretenden ofrecer alternativas para las formas de ocupación y manejo degradatorias, pero su aplicación, por ejemplo, a través de la reforestación, requieren tiempos alargados de adopción y adaptación de los mismos sistemas de producción, ¿no? ¿Cuál es la articulación entre la gestión integrada de recursos hídricos y el manejo integrado de cuencas, ¿no? La incorporación del concepto de manejo integrado de cuencas a la gestión integrada de recursos hídricos es especialmente relevante cuando las condiciones biofísicas constituyen un riesgo importante respecto a la conservación de la capacidad de regulación hidrológica de la cuenca. Esta situación es típica de las cuencas accidentadas en los Andes bolivianos, por lo tanto es muy presente
en nuestro entorno del sistema hídrico TDPS. La función de los conceptos, la fusión de estos conceptos ha resultado en la adopción pragmática de un nuevo concepto, el GIRMIC, que considera tanto el concepto de gestión integrada de recursos hídricos y el manejo integrado de cuencas como ambos necesarios y que se complementan entre sí. El concepto de manejo integral de cuencas abarca principalmente las tareas concretas, específicas, técnicas de uso y manejo de los recursos naturales de una cuenca, mientras que la gestión integrada de recursos hídricos prioriza y da énfasis en los aspectos sociales, institucionales de la gestión y administración para posibilitar un uso integrado y sostenible de los recursos hídricos. El agua es el factor que articula a los diferentes actores, usuarios y usos del agua y de los recursos naturales asociados, así como al territorio de las diferentes partes de una cuenca hidrográfica. Esta articulación puede manifestarse tanto en fenómenos de cooperación y colaboración mutua, o bien en el tratamiento de situaciones de conflicto hidrosocial. La gobernabilidad pública y social para la GIR y el MIC debe tener la capacidad de convertir justamente los conflictos en cooperación. La diversidad de modalidades de gestión integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas se desarrolla sobre la base de los principios de la gestión social, la gestión local, participativa y de la articulación con la gestión pública, y a partir de la concertación sobre objetivos y características de los diferentes usos de los recursos naturales renovables, el complejo agua, suelo, vegetación. Las iniciativas de gestión integrada de recursos hídricos y el manejo integral de cuencas provienen de organizaciones de usuarios y actores de una determinada cuenca o subcuenca, inicialmente con énfasis en el uso agrícola y el consumo humano, abordando poco a poco otros sectores de uso del agua y de los recursos naturales asociados. La implementación de dichos principios se debe operativizar en gran parte mediante la elaboración y aplicación de un conjunto de herramientas e instrumentos de gestión prácticos diseñados para poner justamente en práctica los objetivos de la gestión integrada de recursos hídricos y del manejo integral de cuencas. En las inversiones e iniciativas de las mismas organizaciones de actores locales, en las plataformas de gestión de las cuencas a una escala mayor, pero también, empleando justamente estos espacios como herramientas para diagnósticos participativos, diseño de inversiones, para la evaluación y fortalecimiento institucional, para la planificación, monitoreo y evaluación de los componentes en general, ¿no? Cuando hablamos de la gestión del territorio, probablemente, y de los recursos naturales en general, también a veces nos encontramos con otros conceptos que no son para nada contrapuestos o contrarios, digamos, al enfoque de gestión integrada de recursos hídricos que hemos mencionado en el transcurso de la sesión, ¿no? Es así que, por ejemplo, un enfoque impulsado en general por la comunidad internacional, también a través de varios acuerdos internacionales, es el enfoque de manejo sustentable de tierras, o MST, ¿no? Por tierra se entiende al sistema bioproductivo terrestre, que comprende el suelo, la vegetación y otros componentes de la biota, y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro de ese sistema, ¿no? La degradación de las tierras se define como la disminución acumulada del potencial productivo de la tierra, incluyendo sus principales usos, ¿no? El suelo arable, a secano, el de regadío, los pastos, los bosques, sus sistemas de cultivo y su valor como recurso económico, ¿no? La pérdida de este potencial de la tierra puede ser resultado justamente de esos procesos de degradación de origen humano, natural, o la combinación de ambos, y por lo tanto es necesario poner énfasis en los aspectos productivos derivados también del uso y aprovechamiento de la tierra,
y el deterioro que conlleva a efectos relacionados con la sustentabilidad misma de los ecosistemas y la sobrevivencia misma de la humanidad, ¿no? Se entiende, por tanto, como manejo sustentable de la tierra manejo sustentable de la tierra al sistema de prácticas de gestión de los recursos naturales terrestres para aprovechar, conservar, restaurar y mejorar su infraestructura, funcionalidad y productividad, ¿no? Sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Otro concepto también utilizado es el referido al manejo integral y sustentable de bosques, más conocido como MSB. Este enfoque determina dos conceptos amplios y ambiciosos. Por un lado, el manejo integral y que este manejo sea sustentable. Analizando cada uno de ellos tenemos las siguientes consideraciones. Sobre el manejo integral, el aprovechamiento de los recursos forestales abarca los recursos forestales maderables, entendidos como el aprovechamiento de la madera y celulosa de los árboles, y esta es la forma más habitual de explotación de los bosques. El aprovechamiento de recursos forestales no maderables básicamente se refiere al aprovechamiento de otros productos forestales diferentes a la madera. Es decir, entramos en una lógica más originaria de aprovechar los recursos de los bosques. Se vive la tradición recolectora de los pueblos originarios que aprovechaban la castaña, por ejemplo, la goma y las diferentes semillas y resinas de los bosques con fines medicinales y artesanales. Pero ahora se le añade un enfoque también comercial. También dentro de estos recursos se encuentran una nueva forma de ver el bosque, y esta no contempla una visión material de los recursos y no se concentra en el aprovechamiento específico de un determinado recurso, sino esta visión de aprovechamiento contempla al bosque como un todo, a través del ecoturismo, que en este caso aprovecha el paisaje natural y se basa en el disfrute de la naturaleza. El manejo integral del bosque debe establecer políticas que abarcan el aprovechamiento de los recursos maderables, como decíamos, como también de los no maderables, pero además debe contemplar de forma clara a todos los actores participantes. El concepto justamente de manejo sustentable inevitablemente tiene que ver con el elemento temporal. Este manejo busca generar los mecanismos por los cuales se garantice la permanencia en el tiempo del aprovechamiento de estos recursos. Es decir, satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Para lograr este objetivo, el factor determinante es no solo lograr la conservación de los bosques en específico, sino también garantizar la sobrevivencia de los ecosistemas, ¿no? Incluyendo en el entendido que una plantación de árboles no hace un bosque, ¿no? El bosque está compuesto por toda una biodiversidad existente, tanto en el aspecto físico, incluyendo a los pueblos originarios, como señala algunos autores. No hay bosques sin indígenas, ni pueden vivir los indígenas sin los bosques. Es una relación de dependencia mutua casi simbólica. El bosque proporciona los recursos vitales para que sobrevivan los pueblos, y los pueblos los protegen de las diferentes presiones que amenazan a la existencia del mismo bosque, ¿no? Un concepto que no queríamos dejar de lado es el referido a la gestión social de agua en cuencas, ¿no? Se entiende la gestión social como la gestión integrada del agua, que articula el sistema natural, el sistema socioeconómico cultural y el marco de las instituciones en una cuenca. La integración de aspectos de gestión integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas en cuencas implica la confluencia de diferentes visiones y conocimientos y capacidades, que de por sí hacen un proceso de negociación y comunicación intercultural, en el que los actores locales hacen valer su visión propia de la integración
y aplican a su manera estos conceptos a su práctica y a las características de sus espacios de vida. El concepto de gestión social del agua en cuencas implica la interacción de la diversidad de usuarios, de organizaciones sociales y actores institucionales involucrados en el uso, manejo y conservación del agua y el ambiente en una cuenca. Se trata de la toma de decisiones a nivel local por parte de los actores sociales de manera concertada y democrática, la ejecución y evaluación de acciones provenientes de las mismas en relación con el acceso, distribución, uso múltiple y conservación del agua y de los otros recursos naturales, así como de los espacios e infraestructuras compartidas en la cuenca. En la dimensión también cultural de los usos y costumbres. Se distinguen entonces dentro de la política de gestión del agua las diferentes dinámicas y culturas particulares de la gestión social, por un lado, y de la gestión pública por otro. Eso es importante para poder entender las relaciones, encuentros y desencuentros entre ambas dinámicas y poder apoyar y facilitar el fortalecimiento de la gestión social en la cultura local y su articulación con la gestión pública. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad hídrica? Una definición que ha tenido una amplia difusión señala que la seguridad hídrica es la existencia de un nivel aceptable de cantidad y calidad de agua para la salud, para la subsistencia, los ecosistemas y la producción, junto a un nivel aceptable de riesgos para las personas, el medio ambiente, la economía, todos ellos asociados al agua. Por su parte, el Sistema de Naciones Unidas, en el marco de ONU Agua, que es un sistema de coordinación interagencial en temas del agua, concordaron que la seguridad hídrica es la capacidad de la población para resguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, aceptable para el sustento, bienestar y desarrollo socioeconómico sostenibles, para asegurar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con ella, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad social, ¿no? Es una definición adecuada de seguridad hídrica, aplicable a nuestra realidad de la región de América Latina y de nuestros países. Debería considerar tres aspectos fundamentales. Por un lado, la disponibilidad de agua, que sea adecuada en cantidad y calidad, como lo mencionaban, para diferentes usos, ¿no? Para el abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y de la producción. Un segundo aspecto, que la seguridad hídrica es la capacidad institucional, financiera y de infraestructura para acceder y aprovechar dicha agua de forma sustentable y manejar las interrelaciones entre los diferentes usos y sectores. Y finalmente, un tercer aspecto referido a un nivel aceptable de riesgos para la población, para el medio ambiente y para la economía asociados a los recursos hídricos, ¿no? A nivel del debate sobre los desafíos que enfrenta la humanidad, el concepto de seguridad hídrica se ha asociado a los temas de seguridad alimentaria y de seguridad energética. Y además se ha analizado su relación con el paradigma de la gestión integrada de los recursos hídricos, que de alguna manera articula justamente estos tres conceptos, ¿no? Respecto de los temas de seguridad alimentaria y energética, vale mencionar previamente que en varios encuentros, en varias reuniones internacionales, se han expuesto justamente la evidencia de las interrelaciones que existen entre estos ámbitos, ¿no? y los objetivos comunes que persiguen, ¿no? Otro concepto muy importante al momento de abordar la gestión integrada de recursos hídricos es el concepto de cultura del agua, ¿no? El concepto de cultura es empleado para aludir al patrimonio común de un pueblo, estable en algunos tiempos y lugares y a la vez permanentemente dinámico.
condiciona la vida particular, pero en la medida que cada uno aporta y puede aportar a partir de su esencial libertad, la cultura es condicionada por los miembros de la comunidad. Esto es esencial, es decir, la cultura es organizadora de hábitos, pautas, habilidades de los individuos, pero al mismo tiempo es organizada y reorganizada por ellos, ¿no? Entendemos por cultura entonces a los modos de ser, es decir, el pensar, el sentir, el valorar, el decir, a los modos de hacer, de vivir de los pueblos, incluidos los modos de satisfacer sus necesidades, es decir, la peculiar manera de generar estrategias de vida. Si nos adentramos de forma particular en lo que llamamos la cultura del agua, nos referimos al conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que dependa de ella. Incluye lo que se hace con el agua, en el agua y por el agua para resolver la satisfacción de algunas de las necesidades fundamentales. ¿Cuál es la relación entre la cultura del agua y el compromiso social? Como se tratará en las unidades siguientes, la gobernanza del agua resalta y valora la participación y el compromiso de los diversos actores privados y de la sociedad civil organizada para la toma de decisiones, así como en el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y el cuidado de los ecosistemas. Para estos fines, entonces, resulta imprescindible como herramienta la cultura del agua. La cultura del agua se refiere a las formas de organización política y social, las creencias prácticas culturales, los rituales y acciones cotidianas, que todos ellos en su conjunto fomentan el cuidado de la cantidad y calidad del agua. Muchos de los problemas ambientales y de aprovechamiento de los recursos dependen de las diversas formas de interacción de las poblaciones con su entorno natural y social, informadas generalmente por temas culturales o desinformación. Por ejemplo, los problemas como el derroche del agua, la falta de iniciativas de cosecha de agua, el arrojo de basura y desechos tóxicos a quebradas y ríos, constituyen parte de sistemas de culturas de agua insostenibles y que requieren un trabajo de sensibilización, educación de los actores para un cambio de actitud frente al recurso hídrico, ¿no? Los problemas de cultura del agua no solo se presentan a nivel de poblaciones, las prácticas y actitudes políticas también contribuyen con la consolidación de una cultura de agua a veces insostenible. Ahí se puede visualizar, por ejemplo, la inacción política en la conservación de fuentes de agua, que eso puede generar grandes costos hídricos, pues afectan tanto a la población y a los servicios ecosistémicos que ofrecen los recursos hídricos. La cultura del agua entonces busca un cambio de actitud por parte de todos los actores, impulsa un proceso reflexivo sobre cómo sensibilizar a la ciudadanía y a las autoridades en temas de cuidado de la cantidad, calidad y oportunidad del agua, y se busca promover cambios a nivel de conocimientos y prácticas sobre los recursos hídricos, puesto que se identifican situaciones en las que distintos actores sociales asumen que el agua es un recurso infinito y que las alteraciones de la calidad y cantidad son consecuencias normales de prácticas e intereses industriales. La cultura del agua en la gestión integrada de recursos hídricos tiene entonces que enfocarse en el cambio de actitud hacia el aprovechamiento sostenible del recurso, pero sin descuidar los enfoques transversales justamente de la gestión integrada de recursos hídricos. Al hablar o abordar el tema de cultura del agua, hay una relación directa también con la recuperación de saberes ancestrales.
La cultura del agua se manifiesta en la lengua, en las creencias, es decir, la cosmovisión y conocimientos, en los valores, en las normas y formas organizativas, en las prácticas tecnológicas y en la elaboración de objetos materiales, también en las creaciones simbólicas, sean artísticas o no artísticas, en las relaciones de los hombres entre sí y de estos con la naturaleza, y en la forma de resolver los conflictos generados por el agua, ¿no? O alrededor del agua. La cultura del agua es por lo tanto un aspecto específico de la cultura de un colectivo que comparte, entre otras cosas, una serie de creencias, de valores y prácticas respecto a ella, ¿no? Es importante destacar que la cultura del agua está ligada a un colectivo, ¿no? Es decir, a un grupo étnico o cultura. Con los instrumentos conceptuales existentes es posible identificar el tipo de aporte del grupo y registrar su procedencia. Sabemos que no existe la pureza cultural, que la cultura está construida también sobre el sincretismo y migraciones de las personas y sus intercambios y adaptaciones. Sin embargo, cada vez se está valorando los conocimientos agrícolas, los conocimientos científicos, los conocimientos técnicos, los conocimientos ecológicos, los conocimientos medicinales, todos ellos como producto de singulares sistemas de conocimiento que pertenecen a grupos específicos, ¿no? En el caso de la cultura del agua se debe avanzar en la recopilación justamente de conocimientos y prácticas, haciendo mención al grupo que los ha producido, ¿no? En resumen, hay mucha sabiduría, mucho conocimiento en nuestros pueblos originarios que pueden guiarnos y darnos lineamientos y enseñanzas para poder aplicar, obviamente, en nuestro tiempo y en nuestras condiciones, prácticas que mantuvieron por siglos, por muchos años, el equilibrio entre un aprovechamiento del agua y un equilibrio con todo el entorno natural, ¿no? Finalmente, tenemos que referirnos a la importancia de la educación, la participación ciudadana en la valoración y conservación y en la misma gestión de los recursos hídricos, ¿no? A nivel internacional se han desarrollado nuevos conceptos justamente de gestión integrada de recursos hídricos que apuntan a evitar conflictos de intereses de tal manera que la aplicación de estos contribuya a una mejor gestión de los recursos naturales. Por tal razón, cuando se trata de la gestión integrada de recursos hídricos, se aplica el concepto de participación ciudadana con el objetivo de dar a conocer a los actores las acciones y esfuerzos a implementar a nivel local. La participación ciudadana es un proceso continuo de comunicación en dos direcciones que ocurre entre las partes involucradas, tanto el proponente, la comunidad, las autoridades, la sociedad civil, etcétera, ¿no? Los actores influencian y comparten la incidencia sobre las iniciativas de desarrollo, las decisiones y los recursos que les afectan. Los actores son considerados ejecutores o gestores de programas y proyectos que brindan respuesta a las problemáticas locales. Los actores, por tanto, participan en procesos de negociación y establecen acuerdos e inciden en las decisiones, ¿no? En todo esto tiene un protagonismo mayor, lo que denominamos la sociedad civil. Podemos entender a la sociedad civil como la conformada por las entidades no estatales que participan directa o indirectamente en la gestión de los recursos hídricos, es decir, son, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, las entidades no estatales, sociedades de profesionales, sindicatos de trabajadores, gremios sectoriales, grupos de inversionistas, movimientos políticos, asociaciones independientes, entre otros, todos ellos que velan y que tengan interés
por el aprovechamiento del recurso hídrico en un ámbito definido. Su participación es fundamental para la validación y legitimidad de las decisiones e intervenciones y para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y para establecer mecanismos de transparencia, ¿no? Para entender el rol y la importancia de la sociedad civil, además de hablar de cultura del agua, es necesario hablar también de gobernabilidad y gobernanza, dos conceptos fundamentales a los cuales nos vamos a referir en las siguientes unidades, ¿no? De esta manera concluimos nuestra segunda sesión. Hemos hecho ya una revisión en esta sesión mucho más detallada de lo que es la gestión integrada de recursos hídricos y de varios conceptos asociados justamente, y estamos concluyendo de alguna manera la revisión de la base conceptual para poder abordar ya a partir de la siguiente sesión, poder abordar la caracterización de la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos en el sistema TDPS como una aplicación ya práctica, y justamente poder evaluar y analizar de forma crítica los avances que se tienen al respecto en nuestros respectivos países y todavía los grandes desafíos y oportunidades que tenemos hacia adelante respecto a la implementación de esta gestión integrada de recursos hídricos en nuestros países, ¿no? Agradecer nuevamente su tiempo y nos encontramos en la siguiente sesión. Muchas gracias.